Hola, soy el doctor José León Tapia González. Hoy vamos a continuar con las actividades de la materia de cirugía 1 de la Universidad de los Andes Extensión Barinas y del posgrado de cirugía general del Hospital Dr. Luis Racetti de la misma ciudad. El tema a tratar es el de colecistitis aguda. Quiero mencionar antes de iniciar que la primera parte de la actividad corresponde a una revisión de lo que se considera la anatomía normal de las vías biliares y hago esta acotación porque justamente las vías biliares pueden tener múltiples variantes anatómicas que las transforman en un verdadero reto desde el punto de vista quirúrgico para el cirujano. Sin embargo, esas variantes van a ser tocadas en una actividad académica distinta correspondiente al área de anatomía quirúrgica. Hoy nos centraremos en lo que se considera como anatomía normal. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que sería la distribución anatómica y funcional del sistema vascular y ductal intrahepático. Existe una característica propia a este sistema que se resume en el hecho de que se va a presentar siempre como tres elementos anatómicamente relacionados. Nos referimos fundamentalmente a un elemento de tipo vascular arterial, un elemento de tipo vascular venoso y un elemento de tipo biliar ductal. Obviamente, en este caso, a nivel extrahepático, que es el sitio que está señalando el círculo en este momento, estaríamos hablando de la tríada portal extrahepática, cuyas referencias anatómicas fundamentales serían el borde inferior del hígado y, en sentido distal, la primera porción del duodeno. Tiene una importancia relevante desde el punto de vista quirúrgico porque esta tríada portal macroscópicamente visible desde el punto de vista quirúrgico es el sitio donde normalmente se hace la maniobra de Pringle. Ahora bien, es importante que destaquemos el hecho de que esta distribución triple de la tríada portal a este nivel va a continuar presentándose a todo nivel dentro de lo que es el parénquima hepático. ¿A qué nos referimos? En estructuras de calibre mediano podemos observar la misma distribución triple e incluso en estructuras de calibre mucho más pequeño, distales y microscópicamente, vamos a observar la presencia de los tres elementos. Acá podemos ver en esta imagen cómo hay una distribución que trata de mostrarnos en los círculos negros la presencia de los tres elementos pertenecientes a la tríada portal en la distribución de los diferentes lóbulos hepáticos conocidos para mostrarnos que la irrigación, drenaje venoso y drenaje biliar están en íntima relación siempre. Esta imagen nos va a permitir entender un poco cómo ocurre el flujo biliar desde su conjugación a nivel de la unidad funcional del hígado, en este caso el hepatocito, que permite, como dije anteriormente, conjugar la bilirrubina y esta última va a ser drenada hacia el sistema biliar que ya habíamos mencionado anteriormente, que tiene esa distribución trimodal de la que ya habíamos hablado. Pero si nos centramos fundamentalmente en la parte de drenaje biliar, podemos ver que la bilis drena desde el hepatocito hasta un grupo de conductos mucho más pequeños que se denominan canalículos biliares. Y estos, a su vez, van a drenar hacia un grupo de conductos un poco más grandes desde el punto de vista macroscópico, que son los denominados colangiolos. Y estos, a su vez, van a drenar hacia los denominados conductillos biliares periportales o de Hering, que a su vez drenan finalmente a los conductos biliares principales, llevando así la bilirrubina a su destino final. En la diapositiva anterior pudimos observar la denominada distribución de las vías biliares intrahepáticas y en esta vamos a ver la distribución de las vías biliares extrahepáticas, las cuales están constituidas de la siguiente manera. Primero que nada, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los cuales reciben respectivamente el flujo de bilis procedente de los lóbulos correspondientes al lado derecho e izquierdo del hígado. La confluencia de ambos conductos hepáticos forman el denominado conducto hepático común, el cual a su vez va a recibir a el conducto cístico procedente de la vesícula biliar. A partir de la unión del conducto cístico con el hepático común se forma el conducto colédoco, uno de los más importantes desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista quirúrgico en el contexto de las patologías y de la fisiología de las vías biliares. Este conducto colédoco va a tener un trayecto descendente hasta la segunda porción del duodeno, donde va a drenar en este último en la denominada ampolla hepatopancreática o de Vater,
que también puede recibir directamente el flujo del conducto pancreático principal, el cual puede ser, como les dije, común o puede ser también en forma independiente. Ahora bien, también vemos que existe la denominada papila duodenal, que es la expresión macroscópica dentro de la mucosa duodenal de lo que sería la ampolla hepatopancreática de Vater, el sitio donde se encuentra ubicada. Si nosotros nos centramos en lo que sería la anatomía coledociana solamente, vamos a ver que tiene 4 segmentos o porciones fundamentales. Este primero que se acaba de señalar se refiere a la porción supraduodenal, porque se encuentra justamente por encima del borde de la primera porción del duodeno hasta su emergencia a nivel de la unión del conducto cístico y el hepático común. Por debajo de ella nos topamos con la denominada porción retroduodenal, puesto que se encuentra en íntima relación con la pared posterior de la primera porción del duodeno. Y luego vemos la porción coledociana, que se denomina intrapancreática o pancreática, ya que su relación anatómica más íntima es justamente con el parénquima pancreático. Y finalmente tenemos una porción que se denomina intraduodenal, y es en la que se encuentra, como vemos en la imagen de la derecha, la denominada ampolla de Vater, que puede recibir, como les dije anteriormente, a el conducto pancreático principal en conjunto con el conducto colédoco, y está constituido por un grupo de músculos muy importantes que reciben el nombre de esfínter de Oddi, y que es el que se encarga de permitir el paso de la bilis y de los jugos pancreáticos desde su origen hacia la mucosa o hacia la luz duodenal. El conocimiento anatómico de la vesícula biliar implica la descripción de una serie de zonas o segmentos que forman parte de su estructura. La primera de ellas es el fondo vesicular, es la porción más distal del órgano y le confiere la característica de saco ciego. En el tercio medio nos topamos con el cuerpo y más proximalmente con el cuello, que permite la comunicación entre el conducto cístico y el cuerpo y facilita el flujo de bilis desde el conducto cístico hacia la luz de la vesícula biliar y viceversa. Ahora bien, existe una zona muy particular por su forma de bulbo que recibe el nombre de infundíbulo y que también se conoce como la bolsa de Hartmann. Es importante para entender un poco la anatomía del conducto cístico que hagamos una ampliación de este segmento de la imagen y entendamos que este conducto tiene una longitud de 2 a 3 centímetros aproximadamente y un diámetro de aproximadamente 3 milímetros. Posee un esfínter situado en la capa muscular de la pared que se denomina esfínter de Lütken y que está justamente acá, en el punto limítrofe entre lo que sería el cuello de la vesícula biliar y el resto del conducto. El cístico también tiene una serie de pliegues mucosos con forma espiralada que se conocen con el nombre de válvulas de Heister, cuya función es imprecisa aún. También es importante mencionar el hecho de que en la porción más proximal del conducto cístico no hay válvulas de Heister y esta es la que permite el flujo de bilis desde la vía biliar hacia el conducto y desde el conducto hacia la vía biliar. Vamos a hablar con respecto a la irrigación de la vesícula biliar y para eso ampliamos esta imagen para ver las estructuras un poco más detalladamente. La primera estructura arterial a tomar en consideración es la denominada arteria hepática común que estoy señalando en este momento. La arteria hepática común es rama directa del tronco celíaco y este a su vez de la aorta abdominal. La hepática común se bifurca y la primera rama ascendente que da se denomina arteria hepática propia, la cual va a bifurcarse también y nos va a dar una rama denominada arteria hepática izquierda, que estoy señalando en este momento, y la denominada arteria hepática derecha, que es esta. De la arteria hepática derecha emerge una rama que va directamente hacia la vesícula biliar, que es la denominada arteria cística, y es la que cumple la función de irrigar a la vesícula biliar. La cística, como ustedes pueden ver en la imagen, también se va a bifurcar a nivel del cuerpo de la vesícula, dando una rama posterior y una rama anterior. El drenaje venoso del conducto cístico y el cuello de la vesícula biliar está dado por múltiples venas pequeñas que entran directamente al hígado, denominadas venas císticas. Igualmente, estas venas pueden drenar al hígado a través de la vena porta hepática.
También podemos observar con mucha frecuencia la presencia de estructuras venosas que van a recorrer lo que es el conducto cístico y van a drenar a nivel de las venas coleocianas que a su vez drenan en el sistema porta. El drenaje linfático de la vesícula biliar se realiza a los nódulos linfáticos hepáticos a través de los nódulos linfáticos císticos localizados cerca del cuello de la vesícula biliar. Es importante mencionar en este sentido que hay una estructura linfática, fundamentalmente un ganglio muy famoso, que se encuentra en una relación anatómica cercana al conducto cístico y a la arteria cística, y es el denominado ganglio de Mascagni, el cual en muchas oportunidades se presenta desde el punto de vista quirúrgico como una referencia para la ubicación de las estructuras anteriormente mencionadas. Entrando en materia, esta patología se define como la inflamación aguda de la pared vesicular que puede ser de carácter leve, un simple edema, e involucionar de forma espontánea o evolucionar hacia la necrosis y ulterior gangrena vesicular con la consiguiente perforación del órgano y la aparición de una peritonitis biliar. En conclusión, esta definición reúne múltiples etapas evolutivas de la enfermedad que no necesariamente van a presentar todos los pacientes. Etiológicamente, el 90 al 95% de los casos de colecistitis aguda está relacionado o es secundaria a la presencia de litiasis vesicular, o sea, cálculos en la luz de la vesícula biliar, y el 5 al 10% restante de los casos se produce en ausencia de cálculos. La primera forma se denomina colecistitis aguda litiásica y la segunda colecistitis aguda alitiásica. En relación a ellas, podemos decir que existe un 50% de casos con infección bacteriana secundaria en la colecistitis aguda litiásica, mientras que la aguda alitiásica es mucho más frecuente en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, politraumatismos, quemaduras, que presentan insuficiencia cardíaca, renal o por sepsis, o que están sometidos a nutrición parenteral, porque existe la presencia del denominado éstasis biliar. La vesícula no se contrae por ausencia del estímulo alimentario a nivel del duodeno y esto hace o produce esta inflamación vesicular. También es frecuente en pacientes con respiración asistida o politransfundidos. Para poder entender el proceso fisiopatológico de la colecistitis aguda, primero es necesario entender la fisiología o las bases fisiológicas del proceso de excreción biliar. Normalmente el hígado, una vez que conjuga la bilis, hace que ésta pase a través de las vías biliares extrahepáticas hacia el duodeno de la manera siguiente. Desciende a través del hepático derecho e izquierdo, conducto hepático común y conducto colédoco. Al llegar al esfínter de Oddi, la estructura esfinteriana que mencionamos anteriormente, pues se topa con una barrera, puesto que este se encuentra normalmente contraído en ausencia del estímulo correcto. Es allí cuando ocurre un fenómeno de reflujo biliar en el cual la bilis asciende y entra a través del conducto cístico en la vesícula biliar donde se almacena y se concentra. Una de las funciones de la vesícula biliar es la absorción del agua que se encuentra dentro de la bilis y la hace, por supuesto, una bilis mucho más concentrada con mayor contenido de colesterol, lecitina y bilirrubina. Bueno, el hecho es que una vez que está allí, bueno, queda almacenada y comienza otra fase del proceso. Pero antes de hablar de ella, les recuerdo que la capacidad de excreción biliar del organismo en 24 horas oscila entre los 600 a los 1200 cc y que la capacidad de almacenamiento de la vesícula biliar es de aproximadamente entre 65 y 100 cc. Sin embargo, a pesar de que existe esta diferencia tan importante entre la capacidad de producción y la capacidad de almacenamiento de la vesícula biliar, es importante recordarles que este proceso de contracción y vaciado vesicular ocurre en múltiples oportunidades al día. Y esto de alguna manera compensa estos números. Entonces, ¿cómo hace o qué es lo que ocurre para que la vesícula pueda ser vaciada y esta bilis concentrada vaya al duodeno y haga su efecto directo sobre los alimentos, en este caso alimentos grasos, que son los que necesitan ser emulsificados para poder ser absorbidos a nivel intestinal? Bueno, en el momento en que llega el alimento graso, el alimento que no puede ser digerido o absorbido, este produce un estímulo a nivel duodenal que se traduce en la liberación de una enzima que se denomina colecistoquinina, conocida también como CCK. Ella tiene dos funciones fundamentales. La primera de ellas permite la contracción de la vesícula biliar, lo que hace que la bilis concentrada salga hacia la vía biliar principal.
Y una vez que llega al esfínter de Oddi que está cerrado, nuevamente la colecistoquinina produce su segundo efecto, que sería la relajación del esfínter de Oddi, permitiendo el paso de esta bilis concentrada hacia el duodeno, donde va a producir la emulsificación de las grasas y permite esto entonces la absorción de las mismas a nivel intestinal. También se sabe que otro elemento que colabora en el efecto de contracción vesicular es la acción de la acetilcolina, que lo hace por medio del sistema nervioso parasimpático o vagal. Pero el mecanismo fundamental que media todo esto es la liberación de colecistoquinina o CCK con las dos funciones que ya les mencioné: contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi. La presencia de cálculos a nivel de la luz de la vesícula biliar va a desencadenar un proceso fisiopatológico que va a explicar la colecistitis aguda. Cuando los alimentos grasos o no digeribles llegan al duodeno y se produce la liberación de la CCK o colecistoquinina con la consiguiente o con el consiguiente efecto de contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi, puede pasar que cuando se contrae la vesícula, uno de esos cálculos que están en su luz puede migrar hacia lo que sería el conducto cístico, hacia el cuello de la vesícula biliar, obstruyéndolo total o parcialmente. Esto genera un aumento de la presión intraluminal y por ende también genera un efecto de contracción continua que se traduce en la presencia de dolor a nivel del hipocondrio derecho, producto del intento que hace esta contracción de vencer la resistencia del cálculo impactado a nivel de lo que sería el cuello de la vesícula biliar. También, por supuesto, trae como consecuencia el hecho de que la bilis que debería pasar hacia el duodeno no lo hace porque está total o parcialmente obstruido el conducto cístico. Y por ende no se produce el proceso de emulsificación y de absorción de las grasas, lo cual trae consecuencias también desde el punto de vista clínico que pueden traducirse en dispepsia y disconfort gástrico. Entonces, de esta manera se explicaría un poco la fisiopatología de la colecistitis aguda. Este proceso fisiopatológico va mucho más allá y se extiende al espectro local a nivel de la mucosa vesicular. Recuerden ustedes que la bilis que se maneja dentro de la vesícula biliar es diferente a la que se encuentra en las vías biliares extrahepáticas, puesto que la vesícula tiene la capacidad de absorción de agua de la bilis y esto hace que ésta sea mucho más concentrada a este nivel, más rica en colesterol, lecitina y bilirrubina, y esto tiene un efecto deleterio directo sobre la mucosa cuando existe una obstrucción del conducto cístico como la que vemos en la imagen. Entonces, cuando esto pasa, los microcristales de colesterol y sales biliares tienen un efecto directo sobre la mucosa que la erosionan y trae como consecuencia la proliferación bacteriana y la activación de fosfolipasa A2, que a su vez produce la liberación de lisolecitina y ácido araquidónico que tienen un efecto citotóxico directo sobre la mucosa y se transforma como una especie de círculo vicioso. También se produce la liberación de prostaglandinas proinflamatorias que aumentan la secreción de agua que a nivel de la mucosa, a nivel de las células epiteliales de la vesícula biliar, y esa secreción va hacia la luz vesicular, incrementando la distensión de la vesícula. Y esto puede tener definitivamente un efecto que dificulta el flujo sanguíneo a través de la pared vesicular y que produce necrosis en algunas ocasiones. Entonces, aproximadamente en el 2 al 10% de los casos de colecistitis aguda observamos la presencia de gangrena y perforación con la consecuente peritonitis local y difusa o la presencia de un absceso local y en un porcentaje aún menor, apenas 0,1% de los casos, la fístula colecistoentérica. Es importante mencionar el hecho de que a pesar de que este proceso fisiopatológico impresiona que va definitivamente hacia una perforación vesicular, no ocurre en todos los casos. Fíjense que el porcentaje varía entre un 2 a un 10%, puesto que las paredes vesiculares son mucho más resistentes que otras estructuras que se pueden someter a procesos fisiopatológicos similares, como por ejemplo la del apéndice cecal. Una de las teorías que explica esta mayor resistencia a nivel de la vesícula biliar es el hecho de que el flujo sanguíneo hacia la vesícula no es terminal. Se sabe que pueden existir irrigaciones alternas hacia las paredes de la vesícula biliar procedentes desde el mismo lecho hepático o del conducto cístico o de la circulación coledociana alternas a la que proviene de la arteria cística que ya mencionamos anteriormente.
Otro elemento fisiopatológico que es importante tomar en consideración desde el punto de vista de la fisiopatología de la colecistitis aguda tiene que ver con los microorganismos normalmente aislados en el contexto de esta patología. Esta tabla tomada de las guías de Tokio del año 2018 nos muestra que en el espectro de los gram negativos las bacterias más frecuentemente aisladas son la E. coli y la Klebsiella, mientras que en el espectro de los gram positivos tenemos los enterococos y los streptococos. Desde el punto de vista clínico, el dolor abdominal constante se transforma en el síntoma cardinal de esta patología. Es un dolor que se define como no cólico, de presentación aguda, normalmente localizado a nivel del hipocondrio derecho o del epigastrio. Es importante que el paciente se refiera a él como de carácter punzante, algo así como una puñalada constante localizada en el hipocondrio derecho. También cuando nosotros hacemos el interrogatorio es frecuente escuchar que el paciente lo relaciona con el consumo de alimentos previos al inicio del dolor de tipo graso o de difícil digestión, como por ejemplo los granos. También ocasionalmente este dolor es irradiado a la espalda, a la zona escapular o al hombro del mismo lado. En el contexto de la colecistitis aguda tiene una duración de 24 horas o más y se puede ver acompañado de náuseas, vómitos y fiebre en el 80% de los pacientes. Y esta fiebre oscila entre los 37,5 y 38,5 grados centígrados. Es importante recordar que la mayoría de estos pacientes tiene antecedentes de episodios previos y es frecuente ver que el paciente sabe o conoce que la génesis de su dolor está en relación con la presencia de cálculos biliares, ya que conoce su historia y sabe que los padece. La sensibilidad a la palpación en el hipocondrio derecho se ve frecuentemente. La presencia del signo de Murphy, del cual vamos a hablar más adelante, también es una característica muy importante. Puede haber defensa muscular en el 50% de los casos y vesícula palpable en el 20% de los casos. Hay situaciones especiales, como por ejemplo los pacientes ancianos que son diabéticos. El cuadro clínico puede no ser tan típico e incluso no presentar dolor abdominal. Esto se debe a que la diabetes es una enfermedad crónica que tiene un efecto neuropático importante que se puede traducir en una percepción anormal del dolor por parte de quien la padece. En tales casos es preciso un elevado índice de sospecha. Comentamos esto porque en muchas oportunidades hemos operado pacientes diabéticos con cuadros clínicos de colecistitis que aparentemente son leves, pero en el momento en que vamos al acto operatorio nos topamos con hallazgos importantes como vesículas gangrenosas e incluso perforadas que clínicamente no se correspondían con lo mencionado por el paciente. Otra cosa importante es recordar que algunos signos como la inestabilidad hemodinámica, la fiebre alta, la acidosis metabólica o ilio indican una mayor gravedad y debería descartarse la presencia de colecistitis gangrenosa y o perforación vesicular. Identificar el punto cístico es muy importante desde el punto de vista del examen físico del paciente con colecistitis aguda, ya que este proyecta sobre la pared abdominal la ubicación de la vesícula biliar. Hay varias formas de hacerlo. La primera es trazando la línea media y a nivel de la cicatriz umbilical se traza una segunda línea que va en sentido horizontal y hacia la derecha, generando un ángulo de 90 grados. Se determina la bisectriz de este ángulo y el punto donde esta última se pone en contacto con el reborde costal del lado derecho es el punto cístico. Otra manera para identificarlo es utilizar la línea clavicular media en el punto que hace contacto con el reborde costal, punto cístico. Y finalmente, también es útil la utilización del músculo recto anterior del abdomen, el punto más externo del mismo a nivel del sitio donde hace contacto con el reborde costal, identifica este punto cístico. Es importante conocer que también se le denomina punto de Murphy y que el dolor a la palpación a este nivel sugiere patología vesicular y o hepática. En el año 1912, el Dr. John Murphy describe su famoso signo, afirmando que se trata de la interrupción dolorosa de la inspiración provocada por la maniobra de Murphy, que consiste en palpar el borde de la vesícula inflamada con la yema de los dedos del examinador. Esta maniobra de Murphy consiste en colocar al paciente en decúbito dorsal y pedirle que inhale profundamente mientras el examinador toca el borde costal inferior derecho sobre la línea medio clavicular, sitio donde se ubica la vesícula biliar, para ser más exacto, a nivel del punto cístico.
El contacto de la yema de los dedos del examinador con el borde inflamado de la vesícula biliar causa dolor y la interrupción refleja de la inspiración, que es el signo de Murphy. Vamos a ver la representación gráfica del signo de Murphy. Aquí están las estructuras anatómicas, los pulmones, músculo diafragma, hígado y vesícula biliar. Y aquí está la mano del examinador proyectada a través de la pared abdominal a nivel del hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho. Se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y esto hace que el diafragma, el hígado y la vesícula biliar inflamada desciendan, poniéndose en contacto esta última con la mano del examinador que está proyectada a través de la pared de esta forma. Y esto produce corte abrupto de la inspiración por dolor. Acá lo podemos ver desde otro punto de vista. Vemos nuevamente las estructuras que ya mencioné: pulmón, músculo diafragma, hígado y vesícula biliar. Y aquí está la mano del examinador proyectada a través de la pared abdominal en el hipocondrio derecho. En el momento de la inspiración desciende entonces el diafragma, el hígado y la vesícula y se pone en contacto el peritoneo parietal proyectado por la mano con la vesícula inflamada, produciendo el corte abrupto de la inspiración por dolor. En relación a las pruebas de laboratorio en los pacientes con colecistitis agudas leves, pueden haber modificaciones que van desde una ligera leucocitosis, elevación de las transaminasas, fosfatasas alcalinas, bilirrubinas y amilasas séricas. Sin embargo, hay algunos parámetros clínicos y paraclínicos que nos deben hacer sospechar de fases evolutivas más avanzadas, como lo son vesícula biliar palpable con fiebre mayor a 39 grados centígrados, escalofríos, adinamia y leucocitosis superior a los 14.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico con inestabilidad hemodinámica o no. Esto último sugiere la presencia de shock. Otras pruebas que pueden estar alteradas son las fosfatasas alcalinas elevadas en el 25% de los casos. Esto es una prueba inespecífica para colecistitis aguda. También, hasta en un 20% de los pacientes, sobre todo los casos graves, puede apreciarse ictericia con bilirrubina entre 2 a 4 miligramos por decilitro. Esto se le atribuye a la inflamación y el edema de la vía biliar y o compresión directa del colédoco por la vesícula biliar distendida. Y es importante tener en consideración que concentraciones superiores deben hacer sospechar de coledocolitiasis o síndrome de Mirici. Con respecto a la proteína C reactiva, aunque existe evidencia que considera la elevación de la misma como un marcador diagnóstico, no existe un punto de corte para los diferentes estadios de gravedad de la colecistitis aguda. Sin embargo, en el mundo se están realizando múltiples investigaciones tratando de utilizar este biomarcador en conjunto con otros parámetros como los imagenológicos y de laboratorio. Este estudio, recientemente publicado por la Revista de Gastroenterología de México, afirma que las cifras elevadas de forma conjunta de la PCR, el espesor de la pared vesicular y los leucocitos se correlacionan con estados clínicos e histologías más desfavorables con mayor necesidad de tratamiento quirúrgico urgente. Este otro estudio español que busca determinar los factores predictores para el diagnóstico de colecistitis aguda gangrenosa dice que la PCR ayuda a identificar a los pacientes con colecistitis gangrenosa para indicar una intervención quirúrgica precoz, estableciendo el punto de corte en 15.25 miligramos sobre decilitro. El ultrasonido abdominal se considera el método de confirmación diagnóstica más adecuado para la colecistitis aguda por su alta sensibilidad y especificidad. En la literatura se describen los denominados criterios mayores y menores para la confirmación de esta entidad clínica. Entre los primeros podemos mencionar la presencia de un cálculo en el cuello vesicular o en el conducto cístico, infiriendo que existe un cuadro obstructivo a este nivel. En segundo lugar, mencionábamos la presencia de un edema de la pared vesicular mayor a los 5 milímetros. En tercer lugar, el gas intramural o la presencia de un halo perivesicular propio de estos procesos inflamatorios agudos. También la presencia de una sombra acústica posterior es considerado un criterio mayor. Y finalmente, el dolor selectivo a la presión sobre la vesícula en el momento de la realización del estudio, que se considera el signo de Murphy ecográfico. La presencia de dos o más de estos criterios es confirmatorio para colecistitis aguda. Con respecto a los criterios menores, si bien estos no son tan confirmatorios como los criterios mayores, su presencia en el contexto de un paciente con un cuadro clínico de colecistitis aguda sugiere la confirmación de la patología. Entre ellos tenemos la presencia de cálculos en la vesícula biliar, engrosamiento de la pared vesicular, líquido perivesicular en ausencia de ascitis y dilatación de la vesícula mayor de 5 centímetros.
Como toda patología aguda de la región abdominal, el diagnóstico diferencial puede ser muy amplio y debemos considerar en primera instancia todas aquellas enfermedades que produzcan dolor primario o referido hacia la región epigástrica o del hipocondrio derecho. Entre ellas podemos mencionar como primera línea las enfermedades derivadas del hígado como los abscesos hepáticos o las hepatitis. También podemos mencionar las úlceras duodenales o gástricas, las pancreatitis agudas e incluso patologías que se producen fuera del abdomen y que producen dolor referido, como lo son las neumonías basales derechas o los infartos pulmonares, infartos al miocardio, y no olvidar que la apendicitis aguda también puede ser considerada como un importante diagnóstico diferencial en el contexto de la colecistitis aguda. Para establecer consensos actualizados en el manejo de la colecistitis y la colangitis aguda, en el año 2007 en Japón se establecieron las denominadas guías de Tokio, con la participación de expertos de más de 20 países. La intención, como mencioné anteriormente, era lograr consenso con respecto a los criterios diagnósticos, criterios de severidad y protocolos de manejo inicial, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Con el paso de los años, estas guías han recibido dos actualizaciones, la primera de ellas en el año 2013 y la última, que es la que vamos a tomar en consideración en esta clase, es la del año 2018. Acá pueden ver los títulos de cada una de las guías diseñadas con tal fin. Fundamentados en estas guías del 2018, los criterios diagnósticos se subdividen en tres ítems. El ítem A corresponde a los signos locales de inflamación, como lo son el signo de Murphy, masa, dolor o sensibilidad en el cuadrante superior derecho. El ítem B a los signos sistémicos de inflamación, donde se incluyen fiebre mayor a 38 grados centígrados, PCR elevado y leucocitosis. Y el ítem C a estudios de imágenes que tengan hallazgos característicos de colecistitis aguda. La interpretación de los mismos se establece de la siguiente manera. Cuando existe un ítem A más un ítem B, esto es igual a una sospecha diagnóstica. Pero si el paciente presenta un ítem A más un ítem B más un ítem C, esto es igual a confirmación diagnóstica o diagnóstico definitivo. Cuando hablamos de criterios de gravedad, las guías establecen tres grados. Grado 3 o grave con disfunción de los órganos y sistemas siguientes. Disfunción cardiovascular con hipotensión que requiere el uso de vasoactivos, dopamina o norepinefrina a las dosis señaladas. Disfunción neurológica con disminución del estado de conciencia. Disfunción respiratoria, disfunción renal con creatininas mayores a 2 miligramos por decilitro. Disfunción hepática o disfunción hematológica con un recuento de plaquetas menor a 100.000 milímetros cúbicos. También la grado 2 o moderada que se asocia a cualquiera de las siguientes condiciones. Recuento de leucocitos mayor a 18.000 por milímetros cúbicos, masa palpable en cuadrante superior derecho del abdomen, duración del cuadro clínico mayor a 72 horas y marcada inflamación local, como colecistitis gangrenosa o enfisematosa, absceso pericolecístico y o hepático o peritonitis biliar. La grado 1 o leve, sin disfunción de órganos y sistemas, con cambios inflamatorios leves, donde se incluyen las colecistitis agudas que no cumplen los criterios grado 2 y 3. En el año 2018, la Asociación Americana para Cirugía del Trauma, en respuesta a las guías de Tokio, establece su propia clasificación de severidad para colecistitis aguda. Ellos dicen que colecistitis grado 1 es cuando los cambios inflamatorios están localizados a nivel de la vesícula biliar. Grado 2, cuando existe distensión de la vesícula con la presencia de un hidro o un piocolecisto, incluso necrosis o gangrena de la pared sin perforación de la misma. Grado 3, cuando existe una perforación no iatrogénica de la vesícula biliar con salida de bilis que se va a localizar a nivel del cuadrante superior derecho del abdomen. Y grado 4, cuando existe un absceso pericolecístico, la presencia de fístula bilioentérica o el hilio biliar. Finalmente, el grado 5 describe la presencia de una peritonitis de origen biliar generalizada. Esta clasificación también toma en consideración los hallazgos imagenológicos y los hallazgos transoperatorios para establecer el grado de severidad. Esta reciente publicación busca validar la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma que acabamos de mencionar en comparación con las guías de Tokio. Cuando comparamos a ambas, notamos lo siguiente. La grado 1 de la AAST es similar a la grado 1 de Tokio. Sin embargo, la grado 2, grado 3 y grado 4 corresponde con la grado 2 de Tokio, mientras que la grado 5 de la AAST corresponde a la grado 3 de Tokio.
Ellos concluyen que la discriminación de la gravedad de la enfermedad mediante el sistema de clasificación AAST supera las directrices de Tokio en resultados clínicos clave. Sin embargo, el sistema de clasificación AAST requiere una validación prospectiva y una mayor comparación, cosas con las que sí cuentan en la actualidad las guías de Tokio. Volviendo a las guías de Tokio, vamos a ver los flujogramas diseñados para el manejo de la colecistitis aguda en base al grado de severidad, en este caso grado 1 o leve. Lo primero es determinar si el paciente presenta alguna de estas condiciones, un índice de Charson de 6 o más puntos o un ASA de 3 o más. ¿A qué nos referimos con esto? La puntuación de ASA, establecida por la Asociación Americana de Anestesiólogos, pretende determinar el riesgo anestésico que tiene un paciente antes de someterse a una intervención quirúrgica, partiendo de un puntaje de 1 donde el paciente es completamente saludable y llegando hasta un puntaje de 5 donde el paciente está moribundo con una sobrevida menor a 24 horas con o sin cirugía. Y el puntaje o el índice de Charson se establece o se basa en la utilización de 19 datos clínicos que, si están presentes, se ha comprobado que influyen de una forma concreta en la esperanza de vida del sujeto. Entonces, si el Charson es de 6 o más y el ASA está por encima de 3, se considera al paciente de alto riesgo quirúrgico y debe pasar a un manejo con antibióticos y cuidados de soporte general con un equipo multidisciplinario bajo la modalidad de observación clínica. Ahora bien, si este paciente que presenta colecistitis grado 1 tiene un índice de Charson de 5 o menos y un ASA de 2 o menos, se considera de bajo riesgo quirúrgico y debe pasar a una colecistectomía laparoscópica temprana. Si la condición de este individuo mejora con el soporte general y los antibióticos durante la observación, pasa también a la colecistectomía laparoscópica. Ahora bien, si el paciente presenta una colecistitis aguda grado 2 o moderada, la terapéutica inicial es la utilización de antibiótico-terapia y cuidados de soporte general por un equipo multidisciplinario, tomando en consideración la realización de un hemocultivo antes del inicio de los antibióticos. A partir de este punto hay varias cosas a considerar. La primera de ellas es si se presenta una adecuada respuesta clínica a este tratamiento inicial. De ser esto así y que el paciente tenga un bajo riesgo quirúrgico en base a los criterios que definimos en la diapositiva anterior y tomando en consideración de que en el centro donde se encuentra existe la posibilidad de realizar la laparoscopia avanzada, entonces el paciente debe pasar de inmediato a una colecistectomía laparoscópica temprana de urgencia. Pero si el paciente presenta un alto riesgo quirúrgico, hay que controlar esta parte primero para que él vaya posteriormente en forma diferida o retardada a la realización de una colecistectomía laparoscópica electiva. Ahora bien, si el paciente no presenta una adecuada respuesta a estos cuidados iniciales que se plantean en este punto en particular y no hay un adecuado control de la inflamación con el tratamiento, se debe considerar la realización de un drenaje vesicular urgente temprano con la pertinente toma de muestra para cultivo. Esto cumpliría la función de un adecuado control del foco que puede permitirnos mejorar las condiciones del paciente para posteriormente llevarlo a una colecistectomía laparoscópica retardada o electiva. También mencionan las guías de Tokio que en estos dos puntos en particular, si desde el punto de vista técnico existen muchas complicaciones, es pertinente también convertir las cirugías a abiertas. Si el paciente tiene un diagnóstico de colecistitis aguda, catalogada como grado 3 o severa, la terapéutica inicial debe ser la utilización de antibiótico-terapia y cuidados de soporte general dados por un equipo multidisciplinario, recordando considerar realizar hemocultivo antes del inicio de los antibióticos. A partir de este punto, para el manejo de nuestro paciente, se hace necesario la identificación de la presencia o ausencia de los siguientes elementos, los denominados factores predictivos negativos y FOF. Con respecto a los primeros, nos referimos a la ictericia con una bilirrubina total o mayor de 2, disfunción neurológica o disfunción respiratoria. Y FOF significa falla de sistemas de órganos favorables, o sea, pacientes que pueden presentar falla cardiovascular o renal, las cuales son rápidamente reversibles después de la admisión con las terapéuticas adecuadas y antes de la realización de la colecistectomía laparoscópica temprana. Entonces, entendiendo estos dos elementos,
nos planteamos la posibilidad de dos pacientes en particular, aquellos que no presentan factores predictivos negativos y FOF y aquellos que presentan factores predictivos negativos y o sin FOF. Entonces, a partir de este punto, vamos a trabajar con respecto al primer grupo, donde se hace necesario entender que su manejo adecuado debe ser en centros avanzados y si este paciente presenta un buen estado físico, lo cual se define en base a la utilización del ya mencionado índice de Charson y al puntaje de ASA, entendiendo que el riesgo es bajo si el paciente tiene un índice de Charson menor a 4 o un ASA de 2 o menos, puesto que se considera alto riesgo cuando el índice es mayor a 4 y cuando el ASA es de 3 o más. Bueno, si este paciente cataloga en el primer grupo y se considera que tiene un buen estado físico, puede pasar de inmediato a la realización de una colecistectomía laparoscópica temprana. Pero ¿qué pasa si este paciente presenta un estado físico pobre, definido por los criterios que ya mencionamos? Entonces, debe pasarse a el denominado drenaje vesicular para intentar un adecuado control del foco infeccioso, que es lo mismo que se hace de entrada con los pacientes que presentan factores predictivos negativos o sin FOF. A partir de este punto, vemos que si este grupo de pacientes tiene un buen estado de salud definido por los criterios ya mencionados, debe realizarse entonces una colecistectomía laparoscópica retardada o electiva. Pero si presenta un pobre estado de salud o un estado físico bajo con alto riesgo, entonces el paciente debe mantenerse en observación para tratar de mejorar esta condición y finalmente, si se logra, llevarlo a la realización de una colecistectomía laparoscópica retardada o electiva. Las guías de Tokio también establecen las recomendaciones pertinentes para el uso de antibióticos en el contexto del gradaje de la colecistitis aguda. En las tipo 1 o grado 1, las penicilinas pueden ser una alternativa, siendo la ampicilina sulbactam el fármaco recomendado, siempre y cuando este no tenga una tasa de resistencia mayor al 20%, puesto que esta condición implicaría la necesidad de utilizar otros fármacos. Las opciones serían las cefalosporinas, donde la cefazolina o cefotián o cefuroxime o ceftriaxone o cefotaxime, combinado o no con el metronidazol, pueden ser una alternativa viable. Otros fármacos también son mencionados en este grupo, así como también el cefoperazone sulbactam. El uso del metronidazol debe reunir unas condiciones muy particulares que, para combinarlo con estos fármacos, vamos a mencionar más adelante. Si la selección implica carbapenem, el ertapenem parece ser el producto correcto. Y si es necesario utilizar fluoroquinolonas, se recomienda la ciprofloxacina, levofloxacina, pasufloxacina, con o sin la utilización de metronidazol, que ya vamos a mencionar la condición inherente al uso de este fármaco. Y también puede estar recomendada la moxifloxacina. Entonces, veamos la letra pequeña de este cuadro. Cuando hablamos de estos fármacos que tienen una C al lado, es importante recordar que para tomar en cuenta estos fármacos se necesita determinar la susceptibilidad local, o sea, a través del uso de antibiogramas para decidir cuál es el más adecuado. En el contexto del metronidazol, pues se sabe que la terapia antianaeróbicos, que es donde se incluye el metronidazol, se recomienda si el paciente tiene una anastomosis bilioentérica. De lo contrario, el resto de los fármacos parecen tener una suficiente actividad antianaeróbica en estas situaciones. Y en relación a las fluoroquinolonas, la recomendación es que se utilicen si se conoce susceptibilidad por cultivo o en pacientes con alergias a los beta-lactámicos. En las colecistitis grado 2, las penicilinas recomendadas sería la piperacilina tazobactam. Ahora, si hablamos de cefalosporinas, el ceftriaxone o cefotaxime o cefosopran o ceftazidime con o sin la utilización de metronidazol bajo las condiciones que ya mencionamos en la diapositiva previa. El cefoperazone sulbactam también puede ser un fármaco adecuado en este contexto o en este grupo. Con respecto a los carbapenem, el ertapenem se mantiene como la indicación y las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, levofloxacina, pasufloxacina con o sin metronidazol o la moxifloxacina. Recordemos lo que habíamos mencionado para incluir al metronidazol dentro del contexto de esta terapéutica.
Cuando hablamos de una colecistitis aguda grado 3 o infecciones asociadas a la salud, las guías de Tokio recomiendan la utilización en el grupo de las penicilinas de fármacos como la piperacilina tazobactam, en el grupo de las cefalosporinas, cefepime, ceftazidime o cefosopran con o sin metronidazol. El grupo de los carbapenem implica la utilización del imipenem, cilastatin, el meropenem, el dolipenem y el ertapenem. Fíjense que se amplía el rango de estos fármacos en relación a los grados anteriores. Finalmente, no se utilizan las fluoroquinolonas, pero sí los monobactámicos, y en ellos se mencionan el Astreonam con o sin el metronidazol, recordando que la utilización de este último implica la condición ya establecida en diapositivas previas. En relación al tratamiento quirúrgico, la colecistectomía es la opción. Existe la colecistectomía abierta o clásica y la colecistectomía laparoscópica. En la actualidad, el procedimiento de elección es la colecistectomía laparoscópica, hoy considerado como el patrón de oro en el manejo quirúrgico de la enfermedad calculosa de la vesícula biliar, porque se puede realizar con altos grados de seguridad, una mortalidad de menos del 0,2% y una morbilidad de menos del 5%. Cuando la colecistectomía se tiene que realizar en forma tardía, existen desventajas reconocidas, como lo son la posibilidad de un episodio recurrente de colecistitis aguda, mayores costos resultantes de hospitalizaciones prolongadas y una operación más difícil por los cambios inflamatorios locales luego del ataque de colecistitis aguda inicial. La Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales Endoscopistas recomienda la realización del protocolo de colecistectomía segura basado en 7 estrategias que son: utilizar el método de la visión crítica de seguridad de identificación del conducto cístico y la arteria cística durante la colecistectomía laparoscópica. Comprender el potencial de una anatomía aberrante en todos los casos. Hacer el uso generoso de la colangiografía u otros métodos para obtener imágenes del árbol biliar durante la cirugía. Considerar una pausa momentánea intraoperatoria durante la colecistectomía laparoscópica antes de recortar, cortar o seccionar cualquier estructura ductal. Reconocer cuando la disección se acerca a una zona de riesgo significativo y detener la disección antes de ingresar a dicha zona. Terminar la operación con un método seguro que no sea la colecistectomía si las condiciones alrededor de la vesícula biliar son demasiado peligrosas. Y finalmente, obtener ayuda de otro cirujano cuando la disección o las condiciones sean difíciles. Basado en lo anterior, vamos a ver una colecistectomía laparoscópica segura que inicia con la disección del tejido graso que cubre las estructuras biliares cercanas a la vesícula biliar y la identificación de elementos anatómicos como el surco de Rubier, este que está acá, ya que desde el punto de vista de seguridad se recomienda iniciar la disección por encima del surco porque a su nivel o por debajo del mismo se puede encontrar el conducto colédoco o la vía biliar principal que puede ser lesionada. Luego se procede a la desperitonización de los alerones laterales de la vesícula, comenzando por la parte posterior de la misma, ya que en teoría a este nivel, desde el punto de vista anatómico, no existen estructuras vasculares importantes que pudieran ser lesionadas. Y decimos en teoría porque siempre existe la posibilidad de una variante anatómica que pudiera complicar las cosas. Esta disección, por lo tanto, debe hacerse con muchísimo cuidado. Como apoyo a la disección se puede utilizar la energía monopolar a través de instrumentos como el que vemos en la imagen, que se denomina Hook y que permite la transmisión de esta energía en 2 modalidades, coagulación y corte. Para la desperitonización de los alerones laterales recomendamos el uso del corte por ser más preciso y tener menor profundidad. Hay que tener cuidado con él porque también puede ser más lesivo si se utiliza de una forma inadecuada. Esto permite generar un espacio mayor al separar el tercio distal de la vesícula del lecho hepático. Se continúa con la disección del tejido graso que cubre las estructuras biliares y se continúa con la disección Roma. Aquí podemos ver cómo se comienza a dibujar lo que sería el bacinete de la vesícula biliar y comenzamos a ver los esbozos de una estructura tubular que pudiera tratarse del conducto cístico, que es una de las que estamos buscando. Hacemos mucha insistencia en la disección de todos estos attachments para poder identificar con precisión estas estructuras importantes. Este es un video docente realizado en el Servicio de Cirugía General de nuestro hospital que consideramos cumple con la mayoría de los criterios de seguridad que deben ser tomados en cuenta. Fíjense cómo se continúa con la desperitonización lateral de la vesícula biliar por la parte posterior. Después se hace una disección de ese tejido graso en forma Roma, utilizando pequeños apoyos con la cauterización. Y vemos como aquí ya se comienza a dibujar el conducto cístico con mucha mayor precisión. Y
Posterior a esta desperitonización lateral posterior, se procede a hacer lo que sería la disección lateral anterior. Ya con el conducto un poco más precisado, vemos cómo se diseca la parte posterior del conducto cístico, dándole forma a este último y pudiendo evaluarlo con mucha más precisión. Se continúa con disección Roma con la utilización también de energía monopolar, en este caso transmitida a través de la misma pinza de Meridan, que es la que ustedes están viendo en la pantalla. Es muy importante lograr una adecuada identificación de las estructuras. Fíjense cómo en la parte media de esta visión lateral anterior comienza a observarse una estructura tubular que no habíamos visto hasta este momento y que pudiera corresponder con la arteria cística. Para estar completamente seguro de que se trata de ella, es necesario disecarla con mucha precisión, como vemos en el video en este momento. Acá ya puede verse lo que se denomina la visión crítica, que sería la presencia del conducto y de la arteria cística. Antes de terminar la visión crítica, es necesario hacer lo que se denomina desperitonización o liberación del tercio proximal o inferior de la vesícula del lecho hepático para lograr una mayor separación de esta parte de la vesícula, y eso nos da una garantía de mejor exposición de las estructuras biliares y vasculares de esta región. Eso es justamente lo que estamos haciendo en este momento, desperitonizando esta región, y fíjense cómo una vez que se termina de hacer esto, ya se ve con mucha precisión la visión crítica de seguridad, que incluye la arteria cística, el conducto cístico y la desperitonización del tercio inferior de la vesícula. Esta es la visión lateral anterior y siempre es necesario hacer una visión lateral posterior para confirmar la primera, que es esta. Hay una estrategia que se menciona de que siempre debe utilizarse estos dos elementos, tanto la visión lateral anterior como la visión lateral posterior, para garantizar que estamos viendo las estructuras de manera adecuada y poder decir que las vamos a seccionar de forma segura. Finalmente se procede al control vascular de la arteria cística y al clipaje y sección del conducto cístico, lo cual se debe realizar por recomendaciones en este estricto orden, previa visualización de la visión crítica que vimos en el video anterior. A continuación vamos a ver cómo se hace un control vascular de la arteria cística con un instrumento denominado ligature, que utiliza la energía bipolar para el sellado y sección de la arteria cística. De no contar con este instrumento, se puede hacer con clips metálicos o plásticos. Vean ustedes cómo queda la arteria totalmente sellada y con su latido característico. Después se procede a lo que sería el clipaje del conducto cístico, en este caso con un clip de tipo plástico de seguridad que confiere un gran hermetismo y seguridad. Finalmente, se procede a la sección distal del conducto cístico, particularmente en este caso lo hicimos con el mismo ligature, ya que esto confiere suficiente adhesión de los tejidos como para evitar el reflujo de bilis desde la vesícula hacia la cavidad abdominal. Si no contamos con este instrumento, se puede utilizar otro clip plástico o un clip metálico. Fíjense que después de hacer la sección es muy importante la visualización de ambas estructuras. En este caso vemos el conducto cístico en la parte inferior con su clip plástico y acá la arteria totalmente sellada. Finalmente se procede al tiempo final de la cirugía, que corresponde a la separación de la vesícula biliar del lecho hepático, lo cual se logra a través de la utilización de energía monopolar, en este caso, con un instrumento que simula como una espátula. Esto hay que caer en un plano correcto para evitar lesiones tanto del lecho hepático como también una lesión de la pared de la vesícula biliar que pudiera permitir la contaminación. Aquí vemos ya el tiempo final de la separación de la vesícula del lecho hepático y aquí tienen el órgano totalmente listo. Antes de salir, se procede al aspirado de los residuos que pudieran haber quedado dentro de la cavidad derivados del procedimiento, y finalmente se extrae la vesícula biliar de la manera que están viendo. Esto lo estamos extrayendo en forma directa, pero también existe la recomendación de hacerlo a través de la utilización de dispositivos como bolsas que se denominan endovac, que nos permiten sacarla sin contacto con la pared abdominal, evitando de esta manera muchas veces procesos infecciosos secundarios. Sin embargo, son dispositivos no frecuentemente vistos en nuestro medio, y si esto se hace con el debido cuidado, las probabilidades de infección no son elevadas.
Agradeciendo su atención, les recuerdo el hecho de que el cirujano debe tener un adecuado conocimiento de la anatomía, fisiología y fisiopatología para poder ofrecer a sus pacientes la mejor estrategia terapéutica posible.